Rolls-Royce fabrica algunos de los coches más lujosos del mundo, pero resulta irónico pensar que esta empresa multimillonaria tuvo sus comienzos de los más humildes. Todo empezó con un niño pobre que vendía periódicos en las calles solo para poder comer. A pesar de su falta de educación, se convirtió en un ingeniero habilidoso y con tan solo 20 libras británicas construyó una empresa millonaria vendiendo maquinaria eléctrica. Pero su vida cambiaría por completo cuando compró su primer vehículo, cuyo rendimiento no cumplía con sus expectativas de perfección, así que decidió construir uno propio. En cuestión de años, sus carros se encontraban entre los más fiables, silenciosos y potentes del mercado, transformando a su empresa en una de las marcas de coches más elegantes y deseadas de la industria. Esta es la fascinante historia de Rolls-Royce y de cómo un niño pobre creó algunos de los coches más caros del mundo. Henry Royce. Henry Royce nació en un pequeño pueblo de Inglaterra el 27 de marzo de 1863. Siendo el menor de 5 hermanos, Henry creció en una familia muy pobre que luchaba por mantener un negocio de molino de harina. En 1867, ese negocio quebró. Esto obligó a la familia Royce a mudarse a Londres, donde el padre de Henry encontró trabajo en otro molino de harina. Desafortunadamente, su sueldo no les alcanzaba para sostenerse y, con tan solo 4 años, Henry comenzó su primer trabajo espantando pájaros en un maizal para ayudar a mantener a su familia. Por desgracia, la situación empeoró. Cuando Henry cumplió 9 años, su padre falleció, lo que llevó a Henry a tomar 2 trabajos para sobrevivir, vendiendo periódicos por la mañana y repartiendo telegramas por la noche. Pero por mucho que trabajara, aún no era suficiente. Finalmente, la precaria situación familiar llevó a su madre a enviarlo a vivir con una pareja de ancianos, con la esperanza de que su hijo tuviera una vida mejor. Pero la vida allí era igual de difícil. La mayoría de las veces, la única comida de Henry era pan remojado en leche, y para cuando tenía 14 años, solamente había logrado terminar 2 años de educación formal. Un día, su tía fue a visitarlo y quedó profundamente impresionada por el trabajo y la disciplina de Henry. Creía que merecía algo mejor que una vida de penurias, así que reunió algo de dinero y lo inscribió en un programa de aprendizaje en una compañía ferroviaria. Fue allí donde Henry descubrió su verdadera vocación, la ingeniería mecánica, y pasaba la mayor parte del tiempo estudiando y practicando con herramientas por las noches después de clase. Incluso mientras vendía periódicos, se convirtió en un mecánico experto, aprendiendo todo lo que podía con esmero y gran precisión. Desafortunadamente, el dinero que le proporcionó su tía solo le alcanzó para 3 años, por lo que Henry se vio obligado a abandonar su programa de aprendizaje. Sin embargo, gracias a sus nuevas habilidades y conocimientos, fue contratado por la Electric Light and Power Company en Londres. En su nuevo trabajo, Henry trabajaba incansablemente, a menudo saltándose comidas para poder trastear con componentes electrónicos, y para cuando tenía 18 años, ahorró lo suficiente para matricularse en clases nocturnas de ingeniería eléctrica. Su gran empeño finalmente dio sus frutos en 1882, cuando Henry fue ascendido a jefe de electricistas en la Maxim Western Electric Company, con tan solo 19 años. Para un chico que había luchado tanto contra la pobreza, este fue un logro extraordinario, y Henry sintió que por fin había triunfado en la vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Menos de 3 años después, la empresa quebró, y la vida de Henry se sumió de nuevo en la incertidumbre. Pero esta vez, Henry no iba a permitir que nadie volviera a dictar su vida. A los 21 años, estaba decidido a forjar su propio futuro, y la mejor manera de hacerlo era creando su propia empresa de maquinaria eléctrica. El único problema era que solo tenía 20 libras británicas. Así que, ¿cómo lo iba a conseguir? Con el poco dinero que tenía, Henry se acercó a su amigo y colega ingeniero Ernest Claremont para asociarse. Dejar su trabajo para fundar una empresa desde cero era un riesgo enorme para Ernest, pero confiaba en las habilidades y la tenacidad de Henry. Así que le pidió prestadas 50 libras a su padre y juntos fundaron F.H. Royce & Company en 1884. Con un pequeño presupuesto, sus comienzos estaban destinados a ser humildes.
Alquilaron un pequeño taller en Manchester, donde vivían en una diminuta habitación en el piso de arriba, durmiendo y comiendo en hamacas. Los sándwiches y las salchichas se convirtieron en su alimento diario durante casi un año mientras desarrollaban su negocio. A lo que más tarde Ernest culparían de los problemas digestivos que los atormentaron años después. A pesar de las dificultades, Henry trabajó incansablemente, diseñando y fabricando accesorios eléctricos que superaban a cualquier otro en el mercado. Y no tardaron mucho en lograr su primer gran avance en 1885, el timbre eléctrico. Estos timbres eléctricos se convirtieron rápidamente en un éxito en ventas, y en pocos años, Henry ya diseñaba productos más complejos como motores, dínamos y grúas eléctricas. Su reputación por la calidad y la precisión hizo que la empresa prosperara durante la década de 1890, y para el año 1900 empleaban a más de 100 trabajadores y conseguían ingresos anuales superiores a 20,000 libras británicas, el equivalente a algunos millones de dólares actuales. Pero mientras Henry disfrutaba de este éxito, también fue durante este periodo cuando grandes corporaciones estadounidenses como Westinghouse y General Electric comenzaron a entrar en el mercado británico, lo que provocó una caída drástica de los precios de la electrónica. Pronto, muchas empresas de ingeniería británicas comenzaron a tener dificultades, incluida la empresa de Royce. A medida que disminuían sus ganancias, la salud física y mental de Henry también comenzó a deteriorarse bajo el estrés de su negocio, hasta el punto que decidió consultar a un médico. El médico le dio un consejo sencillo y directo: tomar aire fresco y descansar. Incluso le sugirió que comprara un vehículo para poder viajar con más facilidad desde su fábrica a su casa. Siguiendo ese consejo, Henry compró un cuadriciclo de Dion Button usado. Sin embargo, el vehículo fue una completa decepción. Era básicamente dos bicicletas montadas una al lado de la otra, impulsadas por un motor de 2 cilindros. Era torpe, difícil de arrancar y sus frenos eran muy deficientes. En aquella época, los automóviles aún eran máquinas primitivas, hechas a mano, con muchos defectos, y la mayoría de la gente no los consideraba un medio de transporte práctico, sino más bien como un juguete para los ricos, ya que eran muy caros y a menudo poco fiables. A pesar de estos defectos, Henry quedó fascinado con los carros y, mientras se tomó un descanso de su empresa para recuperarse, se esmeró por aprender sobre mecánica automotriz. Lo que comenzó como un consejo médico, pronto se convirtió en una verdadera obsesión para Henry, y, al poco tiempo, una nueva idea empezó a tomar forma. ¿Qué tal si, en lugar de vender máquinas eléctricas, fabricaran y vendieran automóviles? A principios del siglo XX, la mayoría de la gente consideraban los carros inútiles, pero Henry fue uno de los pocos que desarrolló una pasión por ellos. Así que, al regresar de su descanso, se aseguró de comprar uno de los mejores vehículos que pudo encontrar, un Decauville de 2 cilindros. Sin embargo, ni siquiera este coche, tan respetado, cumplía con las expectativas del señor Henry Royce. Era demasiado ruidoso, los frenos eran deficientes y el motor se sobrecalentaba. De hecho, cuando Henry fue a recoger el coche, ni siquiera podía arrancar. Al ver estos problemas, Henry decidió arreglarlo él mismo, y pronto empezó a mejorarlo en todo lo que pudo. Eventualmente, al modificar el coche según sus propios estándares, terminó rediseñando el carro por completo. El resultado fue un automóvil mucho mejor que el Decauville original. Fue entonces cuando Henry decidió que, en lugar de mejorar vehículos, debería fabricar los suyos propios y comenzar a venderlos en el creciente mercado automovilístico. Así pues, reunió un pequeño equipo en su taller y comenzó a construir su primer prototipo. Utilizando otro Decauville como base para su diseño, Henry desmontó el carro por completo y estudió meticulosamente cada componente, con el objetivo de mejorarlo o reemplazarlo con sus propios diseños. También ayudó que Henry conocía mucho de ingeniería eléctrica y aplicó varios aspectos de esta tecnología en su prototipo. Para abril de 1904, Henry finalmente terminó su primer automóvil, al que llamó el Royce 10. El Royce 10 era una maravilla de la ingeniería. Era más silencioso, ligero, fiable y suave de conducir que cualquier otro automóvil de la época. Al ver la eficiencia de su diseño, Henry construyó 2 prototipos más basados en el mismo modelo, regalando uno a su socio Ernest y vendiendo el otro a uno de sus accionistas, Henry Edmunds.
A Edmonds le encantó tanto el carro que lo conducía a menudo por la ciudad, presumiendo a todos de haberlo comprado al mejor fabricante de automóviles de Inglaterra. Sus afirmaciones acabaron llamando la atención de uno de los concesionarios de automóviles más populares de Inglaterra y el segundo protagonista de la historia de Rolls-Royce, Charles Rolls. Charles Rolls nació en 1877 en el seno de una familia privilegiada de Londres, siendo el hijo menor del caballero y la dama Langattock. A diferencia de Royce, Charles lo tuvo todo a su alcance: dinero, contactos y oportunidades. Pero si bien esta cómoda crianza debería haberle proporcionado una vida fácil, Charles Rolls prefirió trastear con motores, lo que le valió el apodo de Rolls el Sucio entre sus amigos. Su fascinación por las máquinas lo llevó a estudiar ingeniería mecánica y ciencias aplicadas en la prestigiosa Universidad de Cambridge. A los 18 años, viajó a Francia para comprar su primer automóvil en 1896, un Peugeot Phantom, que se convirtió en el primer coche que llegó a Cambridge y uno de los 3 primeros en el país de Gales. Charles Rolls pronto se apasionó por las carreras de carros, llegando incluso a participar y ganar la prueba de fiabilidad de las 1000 millas entre Londres y Edimburgo en 1900. Aunque el automovilismo era extremadamente peligroso, sobre todo en sus inicios, esto nunca desanimó a Charles de seguir participando. De hecho, él triunfaba en el caos, y no solo era por la adrenalina. Charles quería mostrar al mundo de lo que el automóvil era capaz. Aún así, le frustraba ver que la mayoría de los británicos tuvieran que viajar al extranjero para comprar sus automóviles. Así que, con fondos de su padre, se asoció con un amigo llamado Claude Johnson y abrió uno de los primeros concesionarios de automóviles en Gran Bretaña en 1902, C.S. Rolls & Company. El concesionario se especializó en la importación de vehículos de lujos franceses y belgas, como Peugeot y Minerva a Inglaterra, que Charles luego vendía a un número creciente de adinerados aficionados a los coches. Su carisma y visión para los negocios resultaron ser un éxito, y para 1903, C.S. Rolls estaba en pleno auge, lo que le permitió a Charles abrir más concesionarios alrededor del país. Aún así, Rolls no estaba satisfecho con vender solo vehículos extranjeros. Gran Bretaña aún no contaba con un fabricante de automóviles bien establecido, por lo que Charles siempre anhelaba encontrar un fabricante británico fiable con el que podía asociarse. Fue entonces cuando su amigo Henry Edmonds le habló del Rolls 10 que había comprado recientemente. Mientras Edmonds elogiaba con entusiasmo la fiabilidad y el silencio del coche, Charles dejó de prestarle atención en cuanto supo que tenía un motor de 2 cilindros. Para él, los coches de 2 cilindros eran muy inferiores a los modelos de 3 y 4 cilindros que él vendía. Así que, durante las semanas siguientes, evitó a Edmonds, pero este se mantuvo firme, insistiendo en que su amigo conociera a Henry Royce. Finalmente, convenció a Henry para que permitiera probar el Rolls 10 en un evento de un club de automóviles al que sabía que Charles asistiría. Cuando llegó el día del evento, el automóvil de Henry sobresalía de los ruidosos y pocos fiables coches que dominaban el mercado. Charles ya no pudo ignorar el carro más. Se puso en contacto con Edmonds, quien rápidamente organizó una reunión con Henry Royce en Manchester. Durante la reunión, Henry le entregó a Charles las llaves del Rolls 10 y lo invitó a probarlo. Al final del viaje, Charles quedó completamente convencido. El suave motor del coche y su impecable fabricación le causaron una impresión inolvidable. Esa misma noche, condujo el carro de vuelta a Londres y despertó a su socio para exclamar: "Acabo de encontrar al mejor ingeniero automotriz del mundo". En diciembre de 1904, la sociedad entre Henry y Charles se hizo oficial y la empresa Rolls-Royce finalmente nació. A pesar de sus orígenes opuestos, la colaboración entre ambos representó un equilibrio perfecto entre talento y ambición. Henry se centró en la ingeniería y el diseño, mientras que Charles aprovechó su carisma, sus contactos sociales y su inquebrantable pasión por los automóviles para forjar la reputación de la compañía y atraer a clientes de élite. Poco después, presentaron 4 modelos en el Salón del Automóvil de París, bautizados según su potencia, con precios entre 395 y 890 libras esterlinas, el equivalente a entre $80,000 y $180,000 actuales.
A pesar de sus elevados precios, quedó inmediatamente claro que estos coches eran especiales. El rendimiento suave, el motor silencioso y la fiabilidad de Rolls-Royce los diferenciaban de sus competidores, que eran ruidosos, impredecibles y propensos a averiarse. Pronto, los pedidos comenzaron a llegar y Rolls vendía tantos coches como Royce era capaz de fabricar. Para promocionar a sus vehículos, Rolls-Royce participó en prestigiosas carreras, como el TT de la Isla de Man, donde ganó en 1906 e incluso batió récords de velocidad. Estas victorias consolidaron a Rolls-Royce como una marca de calidad, lo que impulsó la demanda de sus coches aún más. Pero no fue hasta el lanzamiento del Silver Ghost en 1907 que la compañía se consolidó como el máximo exponente de la fiabilidad automotriz. Su motor de 7 litros y 6 cilindros contaba con lubricación a presión, doble encendido y carburación avanzada, lo que resultó en una entrega de potencia extraordinariamente suave. Claude Johnson, entonces director de marketing y gerente general de Rolls-Royce, incluso realizó una ingeniosa demostración publicitaria para mostrar la suavidad del coche, colocando un vaso de agua sobre el motor en marcha sin derramar ni una sola gota. Aún más impresionante, Claude llevó al Silver Ghost a una prueba de resistencia muy publicitada, donde el carro recorrió 24.000 kilómetros sin parar, conduciendo día y noche durante 2 meses y medio, excepto los domingos, sin sufrir ninguna falla mecánica. Esta hazaña llevó a un periodista a declararlo el mejor carro del mundo, una afirmación que Rolls-Royce adoptó con entusiasmo. El Silver Ghost pronto se convirtió en el vehículo preferido de reyes, reinas y líderes empresariales. Personas adineradas de todo el mundo hicieron fila para adquirir estos modelos y, al finalizar su producción en 1927, casi 7.900 Silver Ghosts se habían fabricado y vendido en total. Lamentablemente, Charles Rolls no estaba ahí para presenciar el creciente éxito de la compañía. Además de su pasión por los coches, Charles también era muy apasionado por la aviación, a tal punto que renunció a su puesto de director técnico de Rolls-Royce para dedicar su tiempo completo en volar. A menudo, Charles insistía a Henry para que diseñara un motor de avión, pero Henry se negó, centrándose exclusivamente en los coches. Aún así, Charles Rolls se convirtió en la segunda persona en Gran Bretaña en obtener una licencia de piloto y pronto compró un Wright Flyer, con el que realizó más de 200 vuelos. En 1910, se convirtió en la primera persona en completar un vuelo sin escalas a través del Canal de la Mancha y de regreso, una hazaña icónica que lo convirtió en un héroe nacional. Pero su tiempo de aclamación no duró mucho. Un mes después, durante una exhibición aérea en Inglaterra, la cola de su Wright Flyer se desprendió en pleno vuelo. La aeronave se desplomó y, con tan solo 33 años, Charles Rolls trágicamente se convirtió en el primer británico en morir en un accidente aéreo. Su muerte ensombreció profundamente a Rolls-Royce, especialmente a Henry, quien lamentó la pérdida de su querido amigo. Mientras tanto, Claude Johnson se preocupaba cada vez más. No solo había perdido a un socio, sino que la salud de Henry también se deterioraba rápidamente y, si no se hacía algo pronto, Rolls-Royce podría perder a su ingeniero principal también. En 1911, Henry Royce fue diagnosticado con cáncer de intestino. Inmediatamente después, Claude Johnson lo desplazó a Londres, donde los mejores doctores llevaron a cabo una operación importante. Aún así, el pronóstico era deprimente y los médicos le dieron a Henry solo 3 meses para vivir. Sin embargo, Johnson no perdió la esperanza y, en cuanto Henry mostró signos de recuperación, lo trasladó a un tranquilo pueblo costero de Inglaterra, con la esperanza de que el aire fresco le ayudara a recuperarse. Después, contrató a una enfermera para que supervisara el cuidado de Henry, quien incluso lo acompañó en busca de climas más cálidos, desde Francia hasta Italia, e incluso Egipto durante los inviernos. A pesar de su delicada salud, Royce continuó perfeccionando el diseño y la ingeniería del Silver Ghost, incluso desde su cama. Milagrosamente, poco a poco recuperó sus fuerzas y, para 1912, Henry ya estaba de regreso en la fábrica de Rolls-Royce, renovado y listo para trabajar. Su llegada no pudo ser más oportuna, ya que el mundo se encaminaba hacia un colapso económico. En 1914, la Primera Guerra Mundial estalló, y los coches de lujo como Rolls-Royce se convirtieron en lo último que la gente necesitaba. Las ventas se desplomaron y la empresa se vio obligada a despedir trabajadores para sobrevivir.
Pero a medida que la guerra se intensificaba, Henry vio una oportunidad. Reconociendo la necesidad del ejército de vehículos fiables y de alto rendimiento, Rolls-Royce colaboró con el ejército británico para suministrar más de 100 chasis y motores Silver Ghost, que luego se convirtieron en ambulancias y vehículos blindados, algunos incluso equipados con ametralladoras giratorias. Estos vehículos demostraron ser muy eficaces gracias a su rendimiento constante en condiciones extremas. Aún así, esto no fue suficiente para salvar a su empresa. Afortunadamente, su reputación de calidad les brindó una oportunidad mayor. Hasta entonces, el gobierno británico dependía enormemente de los fabricantes franceses para sus motores de aviones, por lo que contactaron con Henry para que diseñara y produjera un motor británico, basado originalmente en el Silver Ghost. Al principio, Henry se negó, creyendo que era imposible, pero con su empresa al borde de la quiebra, aceptó la oferta. Durante el año siguiente, Henry y su equipo trabajaron incansablemente desde su casa, a menudo en deterioro de su salud, y en 1915 pudieron completar una obra maestra de 12 cilindros que superó todas sus expectativas, el Rolls-Royce Eagle. El Eagle era más ligero, más fiable y más eficiente en consumo de combustible que cualquier otro motor del mercado. En los siguientes años, Rolls-Royce suministró miles de motores de aviación al ejército británico, otorgándole una ventaja significativa en el combate aéreo y desempeñando un papel crucial en la victoria de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Gracias a la ingeniería de Henry, su empresa no solo sobrevivió a la guerra, sino que salió más fuerte que antes, fortaleciéndose la industria aeronáutica. De hecho, a finales de la década de 1920, los motores de aviación formaban la mayor parte del negocio de Rolls-Royce. Mientras tanto, la demanda de sus automóviles también se disparó después de la guerra, generando un retraso en la producción de 3 años para 1921. Para satisfacer esta demanda, Rolls-Royce inauguró una nueva fábrica en Springfield, Massachusetts, donde se produjeron casi 3.000 vehículos durante la siguiente década. Sin embargo, ante la creciente competencia de marcas de alta gama como Bentley, Cadillac e Hispano-Suiza, Rolls-Royce necesitaba un nuevo modelo impactante para mantener su dominio. Así pues, Henry se puso a trabajar en un nuevo automóvil, uno que transformaría a Rolls-Royce en uno de los fabricantes de automóviles de lujo más prestigiosos del mundo. En 1925, Rolls-Royce presentó el sucesor de Silver Ghost, el Phantom 1. Diseñado para ofrecer lujo y rendimiento de vanguardia, el Phantom contaba con un motor más potente que su predecesor, con frenos en las 4 ruedas y un mejor chasis, suspensión y volante. Además, alcanzaba una velocidad máxima de 145 km por hora, una hazaña impresionante para la época. El Phantom 1 fue un éxito instantáneo y transformó la percepción pública de Rolls-Royce, pasando de ser un coche fiable a uno ultra lujoso. Esto impulsó a Henry a perfeccionar aún más el carro, dando como resultado el Phantom 2 en 1929, que también fue bien recibido por la gente. Pero entonces llegó la Gran Depresión. La economía mundial se desplomó y muchos fabricantes de automóviles quebraron. Afortunadamente, para entonces Henry ya había presentado un vehículo más asequible, el Rolls-Royce 2025, que resultó ser muy popular e incluso se convirtió en su modelo más vendido durante el periodo de entreguerras. Gracias a ello, Rolls-Royce logró sobrevivir a la Gran Depresión e incluso pudo adquirir a uno de sus principales competidores, Bentley Motors, que quebró en 1931. Tras descontinuar sus modelos y liquidar todos los activos restantes, Bentley fue trasladado a la fábrica de Rolls-Royce en Derby, donde ambas marcas comenzaron a compartir chasis y motores para producir sus automóviles durante los siguientes 70 años. 2 años más tarde, Rolls-Royce lanzó un nuevo modelo, el Bentley 3,5 litros, que resultó ser un éxito inmediato. Comercializado como el coche deportivo silencioso, su eficiente combinación de potencia sin esfuerzo y estilo llevó a muchos a considerarlo como uno de los mejores automóviles de su época, impresionando incluso al propio fundador de Bentley. Lamentablemente, Henry Royce ya no estaba ahí para presenciar su lanzamiento.
Los largos años de trabajo excesivo y malos hábitos de vida finalmente le pasaron factura y, en 1933, a la edad de 70 años, Henry se vio obligado a permanecer en cama. Pero aun cuando su salud se deterioraba, nunca dejó de trabajar. En la víspera de su muerte, hizo un boceto de un amortiguador ajustable para su próximo modelo y ordenó que se enviara a la fábrica. Para cuando su dibujo llegó a la mañana siguiente, Henry Royce ya había fallecido. A pesar de su muerte, la compañía continuó cosechando éxitos y, para 1936, finalmente se lanzó el último modelo que Henry había trabajado, el Phantom III. El Phantom III fue el primer Rolls-Royce en incorporar un motor V12 que ofrecía un rendimiento suave y potente, tan refinado que los pasajeros apenas percibían que el motor estaba en marcha. Era el automóvil de lujo más avanzado tecnológicamente del mundo, y solo la realeza y la élite social más adinerada podían permitírselo, ya que el chasis y el motor por sí solos costaban lo mismo que 6 casas promedio de la época. Si bien el Phantom III contribuyó a impulsar la prominencia de Rolls-Royce, su producción se interrumpió tan solo 3 años después. La Segunda Guerra Mundial había estallado, y la batalla y sus consecuencias plantarían a Rolls-Royce con nuevos desafíos que redefinirían la empresa una vez más. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Rolls-Royce detuvo por completo su producción de automóviles y se centró exclusivamente en la fabricación de sus motores aeronáuticos Merlin para el esfuerzo bélico. Desarrollado inicialmente en 1933, el Merlin sufrió problemas de fiabilidad en sus comienzos, pero tras años de mejoras y nuevos diseños, se convirtió en uno de los motores aeronáuticos más potentes y fiables de su época. El Merlin impulsaría algunos de los aviones de combate más emblemáticos de la guerra, como el Spitfire, el Hurricane y el Mustang, desempeñando una vez más un papel crucial en la victoria aliada. Para 1945, Rolls-Royce había producido más de 160.000 motores Merlin en 52 variantes, consolidando su reputación como uno de los mejores fabricantes de motores de avión del mundo. Tras la guerra, Rolls-Royce reanudó la producción de sus carros, pero el mundo había cambiado y también la industria automovilística. Las técnicas de producción en masa, perfeccionadas durante la guerra, ahora dictaban nuevos estándares, haciendo que los automóviles completamente ensamblados fueran esenciales para satisfacer la demanda del mercado de posguerra. Y hasta ese momento, Rolls-Royce solo fabricaba chasis y motores, dejando la carrocería en manos de carroceros independientes que personalizaban cada diseño para cada cliente. Como resultado, Rolls-Royce presentó el Silver Dawn en 1949, el primer modelo con carrocería de fabricación propia. Después le siguió el Silver Cloud en 1955, que alcanzó mayores ventas gracias a su eficaz combinación de lujo y diseño moderno. Por otro lado, los automóviles Bentley también se fabricaban con carrocerías prácticamente idénticas a las de Rolls-Royce, diferenciándose únicamente en la parrilla del radiador y del emblema. A medida que la compañía perfeccionaba su método de fabricación, se adentró aún más en el sector de ultralujo, incorporando características como afeitadoras eléctricas y humidificadores de puros a sus vehículos. Este prestigio culminó con el Silver Shadow, lanzado a mediados de la década de 1960. Con más de 34.000 carros vendidos entre 1965 y 1980, se convirtió en el modelo más vendido de Rolls-Royce de la historia. Sin embargo, el creciente éxito también trajo consigo extra limitaciones y Rolls-Royce estaba a punto de ser víctima de su propia ambición. A finales de la década de 1960, Rolls-Royce buscaba dominar el mercado de la aviación, entrando en una competencia feroz con General Electric. Esto los llevó a asociarse con la corporación de aviones Lockheed para desarrollar el RB211, un revolucionario motor a reacción diseñado para ser más ligero, potente y eficiente en consumo de combustible que sus rivales. Sin embargo, obstáculos técnicos pronto surgieron. El motor sufría un consumo excesivo de combustible, fugas de aceite y fallos repetidos en las palas del ventilador de fibra de carbono bajo presión. Estos contratiempos obligaron a los ingenieros a replantear el diseño muchas veces, llevando los costos de la compañía al límite. Para febrero de 1971, Rolls-Royce se encontraba sumida en una deuda de más de 200 millones de libras esterlinas, casi el doble de lo previsto.
Poco después, la compañía se declaró en bancarrota. La noticia tomó por sorpresa a todos, especialmente al gobierno británico, que reconocía su importancia estratégica y defensa militar. Por ello, se declaró una emergencia nacional y el gobierno intervino rápidamente para nacionalizar la división aeroespacial, mientras que separaron la división de automóviles de Rolls-Royce en 1973. Esta reestructuración permitió a Rolls-Royce finalmente completar el RB211, que luego se convertiría en un gran éxito. De hecho, gracias a este motor, Rolls-Royce se convirtió en líder mundial de la industria de motores aeronáuticos, suministrando motores para importantes aviones comerciales, como el Airbus A320 y el Boeing 747. Mientras tanto, Rolls-Royce Motors fue adquirido por Vickers en 1980, pero tuvo dificultades para mantener la rentabilidad durante los siguientes años. Así pues, en 1998 decidieron vender la empresa a Volkswagen, que por aquel entonces estaba adquiriendo varias marcas de carros en problemas. Sin embargo, aquí es donde las cosas se complicaron. Si bien Volkswagen ahora era propietaria de Bentley, la fábrica de Rolls-Royce y los derechos de la parrilla del Partenón y el espíritu de éxtasis no poseían los derechos del nombre y el logotipo de Rolls-Royce, ya que estos fueron adquiridos por BMW poco después. Esto significaba que Volkswagen podía fabricar automóviles Rolls-Royce pero no llamarlos Rolls-Royce, mientras que BMW podía fabricar automóviles con el nombre de Rolls-Royce pero sin sus característicos elementos de diseño. Las dos compañías eventualmente llegaron a un acuerdo, y en 2003, BMW obtuvo el control total de Rolls-Royce Motor Cars, mientras que Volkswagen conservó la propiedad de Bentley, separando finalmente a ambas compañías automovilísticas y encaminándolas hacia sus propios rumbos y diseños. Ese mismo año, Rolls-Royce inauguró una nueva fábrica en Goodwood, Inglaterra, y lanzó el Phantom 7. Con un renovado compromiso por ofrecer mayor potencia, el Phantom 7 incorporó un motor V12 de 6.8 litros, capaz de acelerar el vehículo de casi 3 toneladas de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos. El coche también era altamente personalizable, lo que lo hacía aún más especial. Los clientes podían elegir cualquier color exterior e interior, además de una amplia gama de materiales de primera calidad. Este enfoque a medida se convirtió en un sello distintivo de Rolls-Royce, ayudándole a dominar el mercado del ultra lujo. Tras su exitoso regreso, la compañía amplió la gama Phantom e introdujo nuevos modelos como el Ghost, el Bright y el Dawn. En 2018 lanzó el Cullinan, su primer SUV y ahora su vehículo más vendido. Pero para 2024, Rolls-Royce lanzaría su modelo más exclusivo y personalizado hasta la fecha, la Rose Noir Droptail, convirtiéndose en el coche nuevo más caro de todos los tiempos, con un precio asombroso de $30 millones. Hoy en día, Rolls-Royce vende alrededor de 6.000 vehículos al año. Mientras tanto, su división aeroespacial sigue siendo uno de los principales proveedores de motores de aviación del mundo, con una capitalización de mercado que supera los $84 mil millones. Esta es la historia de cómo un humilde repartidor de periódicos, que apenas tenía para comer, creó la marca de coches más lujosa del mundo, Rolls-Royce.